No vas a volver a levantarme la voz, ¿entiendes? Porque la próxima sí te cortó. Está bien. Por favor. Shh. Sí, buenas noches. Necesito una patrulla en la calle Los Pinos número 48 ahora mismo. Hay un hombre en peligro. ¿Qué haces? Mi nuera tiene un arma y lo está amenazando. Si le dices a tu madre, te juro que te mato. Esas palabras aún resuenan en mis oídos como una pesadilla que nunca termina. Me llamo Elena. Tengo 62 años y esta es la historia de cómo una tarde de domingo descubrí que mi hijo llevaba años viviendo un infierno del que yo no sabía nada. Todo comenzó mucho antes de ese día terrible. Hace 34 años, cuando nació mi hijo Rodrigo, mi esposo Carlos y yo vivíamos en un departamento pequeño en la colonia Guerrero. Carlos trabajaba como mecánico y yo limpiaba casas. No teníamos mucho, pero teníamos amor. Rodrigo era nuestro único hijo, nuestro tesoro, la razón por la que nos levantábamos cada mañana antes del amanecer. Cuando Rodrigo tenía 7 años, Carlos murió en un accidente de tráfico. Un camión se pasó el alto. Mi esposo no tuvo oportunidad. Recuerdo el olor del hospital, las luces blancas, el doctor diciendo, lo sentimos mucho. Recuerdo a Rodrigo preguntándome, ¿cuándo regresa papá? Y yo sin poder hablar, solo abrazándolo mientras llorábamos los dos. Desde ese día, mi vida fue Rodrigo. Trabajé doble turno limpiando casas. Limpiaba oficinas en las mañanas, casas en las tardes, y los fines de semana planchaba ropa ajena en mi sala. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda dolía cada noche, pero Rodrigo nunca supo lo que era pasar hambre. Nunca le faltó un cuaderno para la escuela. Nunca tuvo que usar zapatos rotos. Le pagué una escuela privada vendiendo tamales los fines de semana. Me levantaba a las 4 de la mañana para prepararlos. Rodrigo me ayudaba a envolverlos antes de irse a clases. Mamá, algún día yo voy a trabajar y tú vas a descansar, me decía. Yo le creía. Yo confiaba en que todo ese sacrificio valdría la pena. Y valió la pena. Rodrigo se graduó de ingeniero. Consiguió un trabajo excelente en una empresa de tecnología. A los 28 años ya ganaba más en un mes de lo que yo gané en años. Compró un departamento en Polanco. Me invitaba a comer cada domingo. Yo era la mujer más orgullosa del mundo. Entonces conoció a Valentina. La primera vez que me la presentó fue en un restaurante elegante de Reforma. Yo llegué con mi mejor vestido, el azul que había comprado para la graduación de Rodrigo. Valentina llegó con un vestido que costaba más que mi renta de 6 meses. Cabello largo, negro, brillante, maquillaje perfecto, uñas de gel color rojo sangre, sonrisa blanca y fría como el hielo. Mucho gusto, señora Elena, me dijo extendiendo la mano sin levantarse de la silla. Ni siquiera me dio un beso en la mejilla. Rodrigo no lo notó. Él estaba enamorado. La miraba como si ella fuera un ángel bajado del cielo. Durante la comida, Valentina habló de su familia. Su padre era dueño de varias concesionarias de autos. Su madre organizaba eventos de caridad para la alta sociedad. Ella había estudiado en una universidad privada carísima en Monterrey. Trabajaba en marketing para una empresa internacional, pero solo por gusto, porque su familia tenía dinero de sobra. ¿Y usted a qué se dedica, señora Elena?, me preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Limpio casas, respondí con la frente en alto. No me avergonzaba de mi trabajo. Nunca lo hice. Qué noble, dijo ella, pero la forma en que lo dijo, arrastrando las palabras, me hizo sentir pequeña. Rodrigo apretó mi mano por debajo de la mesa. Yo sonreí. No iba a dejar que esa mujer me viera débil. Las señales estaban ahí desde el principio, pero yo no quise verlas. O quizás no supe verlas. 2 meses después de esa cena, Rodrigo dejó de llamarme todos los días. Antes me llamaba en las mañanas camino al trabajo y en las noches antes de dormir. De repente, pasaban 3, 4 días sin saber de él. Cuando yo lo llamaba, contestaba rápido, hablaba bajo, y siempre decía, estoy ocupado, mamá, te hablo después.
Dejó de invitarme los domingos a comer. Valentina y yo tenemos planes, me decía. Yo entendía. Los novios necesitan su tiempo, pero me dolía. Esos domingos eran mi momento favorito de la semana. Un día fui a visitarlo sin avisar. Llevaba un tupper con mole que había hecho para él. Era su comida favorita. Toqué el timbre de su departamento. Valentina abrió la puerta. Traía puesta una bata de seda. Me miró de arriba abajo. «Señora Elena, qué sorpresa», dijo sin moverse de la puerta. «Traje mole para Rodrigo», le dije, mostrándole el tupper. «Qué detalle. Pero Rodrigo está en una junta importante y no puede recibir visitas ahorita. Le daré el tupper». Extendió la mano para tomarlo. No me dejó pasar. No me ofreció agua. No me preguntó cómo estaba. Solo tomó el tupper y cerró la puerta. Yo me quedé parada en el pasillo sintiendo algo extraño en el pecho. Algo que no supe identificar hasta mucho después. Era miedo. Esa noche Rodrigo me llamó. «Mamá, gracias por el mole. Estaba delicioso». Su voz sonaba cansada. Le pregunté si estaba bien. «Sí, mamá. Solo estoy trabajando mucho». Quise creerle. 6 meses después, Rodrigo me dijo que se iba a casar. Me lo dijo por teléfono. Ni siquiera vino a decírmelo en persona. «Mamá, Valentina y yo nos vamos a casar en 3 meses. Va a ser una boda pequeña, íntima, solo familia cercana». Yo me emocioné. Mi hijo se casaba. «¿Necesitas ayuda con algo? ¿Quieres que te ayude a buscar el salón? ¿Los adornos?», le pregunté. «No, mamá. La mamá de Valentina ya tiene todo organizado. Tú solo tienes que llegar el día de la boda». El día de la boda, yo llegué con un vestido nuevo que compré con mis ahorros. Color beige, elegante, discreto. Me peiné en una estética. Me maquillé. Quería verme bien para mi hijo. La boda fue en un jardín hermoso en las afueras de la ciudad. Había flores blancas por todos lados, meseros con bandejas de champán, una orquesta tocando música clásica. Yo me sentí fuera de lugar. Todos los invitados vestían ropa carísima. Las mujeres traían joyas que brillaban con la luz del sol. Yo con mi vestido de 1000 pesos y mis aretes de fantasía. Me senté en una mesa al fondo. Ni siquiera estaba en las mesas principales. Rodrigo me había puesto con gente que yo no conocía. Personas que me miraban con curiosidad, preguntándose quién era yo. Durante la cena la mamá de Valentina dio un discurso. Habló de lo orgullosa que estaba de su hija. Habló de cómo Rodrigo había tenido la suerte de encontrar a una mujer tan maravillosa. Ni siquiera me mencionó. Ni siquiera volteó a verme. Después del discurso, fui al baño. Necesitaba un momento para mí. Me miré en el espejo y vi a una mujer mayor, cansada, sola en medio de una fiesta que no era suya. Respiré hondo. Es su día, me dije. Aguanta, sonríe, es su día. Cuando salí del baño, escuché voces en el pasillo. Me detuve. Eran Valentina y su madre hablando. «¿Viste el vestido que traía la señora Elena?», dijo Valentina riendo. «Ay, hija, es obvio que es gente humilde. Pero bueno, Rodrigo salió de ahí y ahora es alguien. Eso es lo importante», respondió su madre. «Menos mal que Rodrigo ya casi no la ve. Imagínate tener que invitarla a nuestras reuniones. Sería tan incómodo». Se rieron las dos. Yo me quedé congelada detrás de la pared, sintiendo cómo el corazón se me hacía pedazos. Esperé a que se fueran. Volví a la mesa. No probé bocado el resto de la noche. Al final de la boda, Rodrigo vino a despedirse de mí. Me abrazó rápido. «Gracias por venir, mamá. Te quiero mucho». Yo le dije que lo amaba. No le conté lo que había escuchado. No quería arruinar su felicidad. Desde ese día los meses pasaron y Rodrigo se alejó más y más. Ya no me llamaba. Yo lo llamaba a él y siempre tenía una excusa. «Estoy en el trabajo. Estoy en el gimnasio. Estoy ocupado, mamá». Cuando yo insistía en verlo me decía: «Después, mamá, después». Un día, 6 meses después de la boda, fui a visitarlo sin avisar otra vez.
Algo en mi corazón me decía que tenía que ir. Era domingo por la tarde. Toqué el timbre. Nadie abrió. Toqué otra vez. Nada. Saqué mi celular para llamarle. Entonces escuché un grito de hombre, de dolor, de mi hijo. Mi corazón se detuvo. Toqué la puerta con fuerza. «Rodrigo, abre, soy yo». Nada. Otro grito. Algo se estrelló contra una pared. El sonido de vidrio rompiéndose. No lo pensé. Había una maceta grande junto a la puerta. La tomé y rompí la ventana que daba a la sala. El vidrio se hizo pedazos. Me corté la mano, pero no me importó. Metí el brazo, abrí la ventana desde dentro y entré. Lo que vi me quitó el aliento. Rodrigo estaba contra la pared de la cocina. Valentina lo tenía agarrado del cuello con una mano. En la otra mano tenía un cuchillo de cocina. El cuchillo estaba a centímetros del cuello de mi hijo. Rodrigo tenía la cara llena de lágrimas. Tenía un ojo morado. Tenía moretones en el cuello, en los brazos. Su camisa estaba rota. «Si le dices a tu madre, te juro que te mato», le estaba diciendo Valentina con voz fría, tranquila, como si estuviera comentando el clima. Entonces me vio. Se quedó congelada, el cuchillo todavía en la mano. Me miró directo a los ojos, y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Soltó el cuchillo. Dejó ir a Rodrigo. Y sonrió. Sonrió como si nada, como si yo acabara de llegar a tomar el té, como si no hubiera pasado nada. «Señora Elena, qué sorpresa», dijo con esa voz dulce, falsa, que yo conocía también. «Rodrigo y yo estábamos jugando, ¿verdad, amor?» Rodrigo se dejó caer al suelo. Estaba temblando, llorando en silencio. Mi hijo, mi niño, hecho pedazos. Yo saqué mi celular. Mis manos temblaban, pero marqué un número. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Valentina me miraba con esa sonrisa todavía en la cara, como si yo no fuera a hacer nada. «Comandante Méndez», dijo una voz de hombre al otro lado. Valentina palideció. La sonrisa se le borró de la cara en un segundo. «Comandante, soy Elena Reyes. ¿Se acuerda de mí?», dije sin quitarle los ojos de encima a Valentina. «Claro que sí, señora Elena. ¿Cómo está usted? ¿En qué puedo ayudarla?». El comandante Méndez era el hijo de la señora Méndez, una de las primeras casas que limpié cuando llegué a la ciudad. Lo vi crecer. Le di de comer en mi casa cuando su mamá trabajaba doble turno. Lo ayudé con sus tareas. Cuando se graduó de la Academia de Policía, yo fui a su ceremonia. Él nunca me olvidó. «Necesito que vengas a esta dirección. Es urgente. Hay una situación de violencia doméstica», dije con voz firme. «Voy para allá inmediatamente», respondió sin dudar. Colgué el teléfono. Valentina me miraba con ojos de pánico. «Señora Elena, esto es un malentendido. Rodrigo se cayó. Yo solo...». «Cállate», le dije. Nunca en mi vida le había hablado así a nadie, pero en ese momento toda la rabia que había guardado por meses salió de golpe. «No digas una palabra más». Me acerqué a Rodrigo. Me arrodillé junto a él. Lo abracé. Él se aferró a mí como cuando era niño y tenía pesadillas. Lloraba en mi hombro. Yo le acariciaba el cabello. «Ya estoy aquí, mi amor, ya estoy aquí, ya pasó». Valentina intentó salir por la puerta. Yo la miré y le dije: «Si sales por esa puerta te van a buscar y te van a encontrar. Siéntate y espera». Se sentó. Por primera vez, esa mujer me tuvo miedo. 15 minutos después llegaron 2 patrullas. El comandante Méndez entró con 3 oficiales más. Vio la escena. Vio a Rodrigo con los moretones. Vio el cuchillo en el piso. Vio la ventana rota. Entendió todo sin que yo tuviera que explicar mucho. «Señorita Valentina Ruiz», dijo con voz oficial, «queda detenida por violencia doméstica y tentativa de lesiones graves». Valentina se puso de pie. «Esto es ridículo, yo no hice nada. Fue él quien me atacó. Yo me estaba defendiendo». «Señorita, tiene derecho a guardar silencio.
Todo lo que diga puede ser usado en su contra, dijo el comandante mientras uno de los oficiales le ponía las esposas. Valentina me miró con odio puro. Esto no se va a quedar así. Mi padre es amigo del secretario de seguridad. Te vas a arrepentir. Yo la miré directo a los ojos y le dije, amenázame todo lo que quieras, pero a mi hijo no lo vuelves a tocar nunca más en tu vida. Se la llevaron. Yo me quedé con Rodrigo. El comandante me preguntó si quería levantar una denuncia formal. Le dije que sí. Tomaron fotos de las heridas de Rodrigo. Recogieron el cuchillo como evidencia. Documentaron todo. Esa noche, Rodrigo se quedó conmigo en mi casa. Lo llevé a mi departamento pequeño en La Guerrero, el mismo donde había crecido. Lo acosté en su antigua cama. Le preparé té de manzanilla. Me senté a su lado. Y ahí, en la oscuridad de la noche, mi hijo me lo contó todo. Me contó que Valentina había empezado a cambiar 2 semanas después de la boda, que se enojaba por todo, que le gritaba, que le decía que era un inútil, que no servía para nada, que sin ella él no sería nadie. Me contó que lo golpeaba, que la primera vez fue porque él llegó tarde de una junta de trabajo. Lo abofeteó. Él se quedó en shock. Ella lloró, le pidió perdón, le dijo que estaba estresada, que nunca volvería a pasar. Él la perdonó. Pero volvió a pasar. 1 semana después, 2 semanas después, cada vez peor. Primero bofetadas, luego empujones, luego lo golpeaba con objetos. Un día lo quemó con una plancha en el brazo porque no le gustó cómo había doblado su camisa. ¿Por qué no me dijiste nada?, le pregunté llorando. Porque me daba vergüenza, mamá, respondió con voz quebrada. Soy hombre. Se supone que los hombres no deben dejar que una mujer los golpee. ¿Qué iban a decir? ¿Qué iban a pensar de mí? Ella me amenazaba. Me decía que si le contaba a alguien, te iba a hacer daño a ti. Decía que tenía contactos, que podía hacer que te pasara algo. Yo tenía miedo, mamá. Tenía miedo de que te lastimaran por mi culpa. Me partió el alma escucharlo. Mi hijo había estado viviendo un infierno solo, sin contarle a nadie, protegiéndome a mí. También me amenazaba con arruinar mi carrera, continuó. Su padre conoce a medio mundo empresarial. Decía que con una llamada podía hacer que me despidieran, que nunca más consiguiera trabajo. Yo tenía miedo de perderlo todo. Le tomé la mano. Mi amor, nada vale más que tu vida. Nada. Ni el trabajo, ni el dinero, ni el qué dirán, nada. A la mañana siguiente, llevé a Rodrigo con un médico para que documentara todas sus heridas. Tenía 3 costillas fisuradas, quemaduras de cigarro en el abdomen, moretones por todo el cuerpo en diferentes etapas de cicatrización. El médico me miró con tristeza. Esto ha estado pasando por meses, me dijo. Contraté a un abogado, un buen abogado. Me gasté todos mis ahorros, pero no me importó. El abogado revisó el caso y me dijo que teníamos pruebas sólidas, las fotos médicas, el testimonio de Rodrigo, mi propio testimonio de lo que vi, la evidencia recogida por la policía. Pero entonces, las cosas se complicaron. 2 días después, el padre de Valentina, el señor Ruiz, contrató a 3 abogados caros. Empezaron a presionar, llamaron al comandante Méndez ofreciéndole dinero para que perdiera la evidencia. Él se negó. Lo amenazaron con quitarle su puesto. Él no se movió. Llamaron a mi abogado ofreciéndole el triple de lo que yo le estaba pagando si retiraba el caso. Mi abogado me llamó para contármelo. Señora Elena, me están ofreciendo mucho dinero, pero esto no es por dinero, esto es por justicia. Vamos a seguir adelante. Entonces intentaron llegar a mí directamente. Una tarde, mientras yo estaba limpiando una casa, apareció la mamá de Valentina. Me esperó afuera. Cuando salí, ahí estaba, parada junto a un Mercedes-Benz negro. Señora Elena, necesitamos hablar, me dijo. No tengo nada que hablar con usted, respondí siguiendo de largo. Me siguió. Mi hija cometió un error, lo acepto. Pero esto se puede resolver civilizadamente. ¿Cuánto quiere? 100,000 pesos.
200.000. Dígame su precio. Me detuve. Me di vuelta. La miré a los ojos. Mi hijo no tiene precio. Mi dignidad no tiene precio. Váyase, le dije. No sea tonta. Usted es una mujer humilde. Ese dinero le cambiaría la vida. Podría dejar de limpiar casas. Podría vivir tranquila. Vivo tranquila con mi conciencia limpia. Algo que usted no puede comprar ni con todo su dinero. Ahora váyase o llamo a la policía. Se fue, pero no se rindió. A la semana siguiente, recibí una llamada de mi casera. Señora Elena, necesito que desocupe el departamento. Vendí el edificio. Yo llevaba 20 años viviendo ahí. Nunca había tenido problemas. De repente, vendió el edificio. Supe inmediatamente quién estaba detrás. Llamaron a las casas donde yo trabajaba. Les dijeron que yo era una persona conflictiva, que mejor me despidieran. Perdí 3 trabajos en 2 semanas. Intentaron asustarme, pero no sabían con quién se estaban metiendo. Verás, Carlos, mi esposo había sido un hombre precavido. Antes de morir, sacó un seguro de vida. Un seguro bueno. Cuando murió, yo recibí un dinero. No era una fortuna, pero era suficiente. Yo nunca toqué ese dinero. Lo invertí. Lo guardé. Era el legado de Carlos para Rodrigo. Para su educación, para su futuro, para emergencias. Y esta era una emergencia. Renté un departamento nuevo, más pequeño, pero cómodo. Rodrigo se quedó conmigo. Le dije a mi abogado que siguiera adelante sin importar el costo, pero lo que los Ruiz no sabían era que yo tenía algo más valioso que el dinero. Tenía la verdad y tenía aliados. ¿Recuerdas que te dije que limpié casas por años? Limpié casas de jueces, de abogados, de periodistas, de doctores, gente que me conocía, gente que sabía quién era yo, gente que me respetaba. Cuando se corrió la voz de lo que estaba pasando, empezaron a llamarme. La licenciada Sánchez, una jueza para la que limpié su casa durante 10 años, me llamó. Señora Elena, escuché de su caso. Si necesita orientación legal, estoy para ayudarla. Me explicó mis derechos, me guió. El doctor Ramírez, para quien limpié su consultorio por 15 años, me ofreció atender a Rodrigo gratis. Usted cuidó de mi familia. Ahora yo cuido de la suya. La señora Méndez, la mamá del comandante, organizó una cadena de oración en su iglesia. Vamos a orar por tu hijo, Elena, y vamos a orar para que se haga justicia. Y entonces pasó algo que los Ruiz no esperaban. Una periodista llamada Sofía García publicó la historia. No dio nombres completos por protección de víctimas, pero contó el caso. Habló de violencia doméstica contra hombres, del silencio de las víctimas, del abuso de poder de familias ricas. La historia se volvió viral. La gente empezó a hablar. Otros hombres empezaron a contar sus propias experiencias. El caso se hizo público. Los Ruiz intentaron callar a la periodista. Le ofrecieron dinero. La amenazaron con demandas, pero ella no se rindió. Publicó más artículos. Entrevistó a expertos. Habló de las estadísticas de violencia doméstica. La presión pública fue demasiado. El caso fue a juicio. El día del juicio yo llegué temprano. Vestía un traje sencillo pero digno. Rodrigo estaba a mi lado, nervioso pero firme. Nuestro abogado había preparado todo meticulosamente. Valentina llegó con sus 3 abogados caros. Vestía ropa costosa, joyas brillantes. Me miró con desprecio. Yo le sostuve la mirada sin parpadear. El juicio duró 3 días. Presentamos las fotos médicas. El comandante Méndez testificó sobre lo que vio ese día. El doctor Ramírez explicó las heridas de Rodrigo, algunas de meses atrás. Rodrigo dio su testimonio, con voz temblorosa pero clara. Los abogados de Valentina intentaron desacreditar todo. Dijeron que Rodrigo se había hecho las heridas él mismo, que yo había roto la ventana para inventar una escena, que todo era una conspiración para sacarle dinero a la familia Ruiz. Pero entonces mi abogado presentó algo que nadie esperaba. Resulta que Rodrigo
En un momento de desesperación, había empezado a grabar audio en su celular cuando sabía que Valentina iba a ponerse violenta. Tenía grabaciones, no muchas, pero suficientes. En una de ellas se escuchaba claramente a Valentina gritándole: «Eres una basura. Sin mí no eres nada. Tu madre es una sirvienta y tú deberías agradecerme que me casé contigo». Luego se escuchaba el sonido de una bofetada. Rodrigo gimiendo de dolor. Valentina riendo. En otra grabación se escuchaba: «Si le dices a alguien, te juro que hago que despidan a tu mamá de todos sus trabajos. Conozco gente. Puedo arruinarles la vida a los dos». Cuando esas grabaciones se reprodujeron en la sala del tribunal, el silencio fue absoluto. Valentina palideció. Su madre se puso de pie indignada. «Esas grabaciones son ilegales. No pueden usarlas». El juez la mandó callar. «Siéntese, señora. En casos de violencia doméstica, las grabaciones son admisibles como evidencia». El juicio terminó. El juez se retiró a deliberar. 2 horas después, regresó con su veredicto. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal encuentra a la señorita Valentina Ruiz culpable de violencia doméstica agravada y tentativa de lesiones graves. Se le condena a 4 años de prisión, con libertad condicional después de 2 años si muestra buen comportamiento. Además, se le impone una orden de restricción permanente. No podrá acercarse al señor Rodrigo Reyes a menos de 500 metros por el resto de su vida. Valentina gritó: «Esto es injusto. Fue él. Él me provocaba». El juez golpeó el mazo. «Orden en la sala. El veredicto es final». Se la llevaron esposada. Yo abracé a Rodrigo. Los dos lloramos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Afuera del juzgado, la mamá de Valentina me buscó. Estaba furiosa, llorando. «Esto es culpa suya. Usted destruyó a mi hija, usted y su hijo manipulador». Yo la miré con calma y le dije: «Su hija se destruyó sola. Yo solo protegí a mi hijo. Si usted hubiera criado a su hija con valores en lugar de con dinero, nada de esto habría pasado». Se fue gritando amenazas vacías. Los meses siguientes fueron de sanación. Rodrigo empezó terapia, un psicólogo especializado en víctimas de violencia doméstica. Las primeras sesiones fueron difíciles. Rodrigo lloraba mucho, tenía pesadillas, se despertaba en las noches gritando, pero poco a poco, semana a semana, empezó a sanar. Empezó a hablar de lo que vivió, empezó a perdonarse a sí mismo. Dejó su trabajo en la empresa donde había trabajado. Decidió empezar de nuevo. Consiguió un trabajo en una empresa más pequeña, con mejor ambiente. Ganaba menos dinero, pero estaba más tranquilo. Vendió el departamento de Polanco. Demasiados recuerdos malos. Compró un departamento más pequeño cerca de donde yo vivía. Nos veíamos casi todos los días. Volvimos a nuestras comidas de los domingos. Yo le cocinaba su mole favorito. Él me contaba de su semana. Veíamos películas juntos. Poco a poco recuperamos el tiempo perdido. Pero la historia no terminó ahí, porque la vida tiene formas misteriosas de hacer justicia. 6 meses después del juicio, me enteré por la señora Méndez que el señor Ruiz, el padre de Valentina, estaba siendo investigado por fraude fiscal. Al parecer había estado evadiendo impuestos por años. Las autoridades fiscales lo descubrieron y lo multaron con millones de pesos. Tuvo que vender 2 de sus concesionarias para pagar. La empresa donde trabajaba la mamá de Valentina cerró. Al parecer, el escándalo del juicio afectó su reputación y perdieron varios clientes importantes. Y Valentina salió de prisión después de 2 años por buen comportamiento, pero su vida ya no era la misma. Su familia la había repudiado. Al parecer culpaban a ella por la caída económica y de reputación de la familia. Su padre le había dicho que no quería volver a verla. No tenía trabajo. Nadie quería contratar a alguien con antecedentes penales por violencia doméstica. Su nombre aparecía en internet asociado al caso. Me enteré de todo esto porque un día
3 años después del juicio, recibí una carta. Era de Valentina. La carta decía: Señora Elena, no espero que me perdone. No espero que me lea siquiera. Pero necesito decirle que tenía razón. Yo destruí mi propia vida. Destruí la vida de Rodrigo. Destruí a mi familia. Usted me lo dijo afuera del juzgado y yo no quise escuchar. Mi madre me crió creyendo que el dinero y el apellido eran más importantes que ser buena persona. Me crió creyendo que podía tratar a la gente como basura porque tenía dinero. Me equivoqué. Perdí todo y me lo merezco. Solo quiero que sepa que Rodrigo nunca mereció lo que le hice y que usted es la clase de madre que yo nunca tuve. Ojalá yo hubiera tenido a alguien como usted que me enseñara lo que realmente importa en la vida. No le pido perdón porque no lo merezco. Solo quería que supiera esto. Valentina. Leí esa carta 3 veces. Lloré. No lloré por ella. Lloré por todo lo que pasamos, por todo el dolor. Pero también lloré porque esa carta me demostró que sí, la vida cobra sus deudas. Le mostré la carta a Rodrigo. Él la leyó en silencio. Cuando terminó, me miró y me dijo: ¿Tú qué sientes, mamá? Siento paz, le dije. No le deseo el mal, pero tampoco voy a olvidar lo que nos hizo. Yo tampoco, dijo él. No le respondimos la carta. No tenía sentido. El pasado era pasado. Hoy, 7 años después de ese domingo terrible cuando rompí la ventana, mi vida es completamente diferente. Rodrigo se casó hace 2 años con una mujer maravillosa llamada Patricia. Una maestra de primaria, sencilla, bondadosa, que lo trata con amor y respeto. Ella sabe toda la historia y me trata como a su propia madre. Tengo 2 nietos ahora, Sebastián de 3 años y Lucía de 1 año. Son mi adoración. Rodrigo dice que soy la mejor abuela del mundo porque los consiento demasiado. Yo le digo que para eso son las abuelas. Dejé de limpiar casas hace 3 años. Rodrigo insistió en que ya era tiempo de que descansara. Me compró una casita pequeña en Cuernavaca. Vivo ahí tranquila, rodeada de flores y pájaros. Los domingos, Rodrigo, Patricia y los niños vienen a visitarme. Comemos juntos. Los niños juegan en el jardín. Rodrigo me ayuda con las plantas. Patricia y yo cocinamos juntas. A veces cuando estoy sola en las tardes, pienso en todo lo que pasó, en ese día terrible, en el miedo que sentí, en la rabia que me dio ver a mi hijo así. Pero también pienso en la fuerza que encontré, en los aliados que aparecieron, en la justicia que se hizo, y pienso en todas ustedes que me están escuchando. Sé que muchas han vivido algo similar. Sé que muchas tienen hijos o hijas en relaciones abusivas. Sé que muchas se sienten impotentes. Quiero decirles algo. Nunca se rindan. Nunca dejen de proteger a quienes aman. No importa cuánto dinero tenga el abusador. No importa cuánto poder crea tener. La verdad siempre sale a la luz. La justicia siempre llega. Tal vez no cuando queremos. Tal vez no como esperamos. Pero llega. Y si están pasando por algo así ahora mismo, si conocen a alguien que está sufriendo, no se queden calladas. Hablen, denuncien, busquen ayuda. Yo no tenía dinero, no tenía poder, no tenía apellido importante. Solo tenía amor por mi hijo y la verdad de mi lado. Y fue suficiente. ¿Tú también has tenido que proteger a alguien que amas de una situación peligrosa? ¿Has sentido ese miedo de no saber si podrás contra gente poderosa? Cuéntame tu historia en los comentarios. A veces solo necesitamos saber que no estamos solas. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir algo, compártela. Tal vez alguien que la escuche necesite escuchar exactamente esto hoy. Tal vez alguien necesite saber que sí se puede salir, que sí hay justicia, que sí hay esperanza. Gracias por escucharme hasta el final. Cada historia que cuento aquí es un pedacito de vida real, de dolor transformado en sabiduría, de oscuridad que encontró la luz. Suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres
que se levantaron cuando la vida las tiró al suelo. Porque todas tenemos una historia y todas merecemos ser escuchadas. Que Dios te bendiga, cuide de ti y de los tuyos. Y recuerda, nunca estás sola. Nunca. Hasta la próxima historia.